Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Una vez más, gracias a nuestro buen Dios que nos permite poder llegar a ustedes por medio de esta plataforma. Agradecerle a nuestro buen Dios también que nos concede sacar el tiempo. Nos da el tema, nos habla, nos ministra, nos bendice y nos da la salud para poder hacerlo. Gracias a Dios por tanta bondad. Creo que Dios ha sido inmensamente bueno y creo que Él es fiel. Él es fiel. Su palabra es veraz. Él nos ama. Esta mañana comencé a preparar un tema y de pronto mientras preparaba ese tema había algo en mi corazón que me dictaba que no era en realidad eso. Y de pronto el Señor me hace ver un pasaje, me recordó un pasaje que me hizo sentir la importancia de nosotros saber esperar en Él. En realidad no quiero hablar acerca de esperar en Él, lo cual también está dentro del tema, sino quiero hablarle un poquitito de la escuela de la siembra y la cosecha. Y creo, hermano, que el tema en sí se centra en que entre la siembra y la cosecha hay un espacio de tiempo. Mi abuela con sus dichos tenía mucha razón. Me recuerdo que ella decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo lo he usado mucho en el Evangelio porque Dios es el que dice y Dios es el que cumple. Pero hay un espacio de tiempo. Él dijo el dicho y Él hace el hecho. Pero hay un espacio de tiempo que mi abuela le decía el trecho, o sea, el espacio de tiempo. En Dios, hermano, debemos nosotros de entender que hay un espacio de tiempo y es en ese espacio de tiempo en donde nosotros tenemos que aplicar nuestro corazón en base a lo que Dios nos ha hablado y saber que lo que Él nos habló es fiel para cumplirlo, saber que lo que Él dijo va a tener su cumplimiento, saber que lo que Él prometió lo veremos. Pero en el espacio de tiempo que existe entre la siembra y la cosecha, ahí es donde muchas veces el corazón es probado, la mentalidad es formada. Y si algo, hermano, tiene Dios es que Él no corre prisa. Él dice un poquitito y no me veréis, y otro poquitito y me veréis. Y ese poquitito ya van más de 2000 años. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros entendamos que Él no corre prisa. De hecho, a Él le gusta hacer bien las cosas, pero Él quiere que nosotros aprendamos. Él es paciente. Y la Escritura nos enseña que hubieron hombres y mujeres de Dios que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Creo que todos tenemos promesas, todos anhelamos cambios en nuestra vida. Y Dios, hermano, está en la mejor disposición de hacerlo, pero nosotros tenemos que aprender a creerle y a esperar para poder recibir. El asunto es que cuando nos enfrentamos a ese espacio de tiempo, es cuando algunos sucumben ante
ante lo que está adelante, o mejor dicho, en ese espacio de tiempo. Dios promete algo hoy y no quiere decir que ya mañana lo vamos a ver. A Abraham le prometieron que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Pero para que Abraham pudiera ver la semilla que iba a producir todo eso, tuvo que esperar aproximadamente 25 años. 25 años es bastante tiempo, hermano. El tiempo de lo que Dios le prometió a José por medio de los sueños fueron aproximadamente 13 años para que José pudiera recibir la promesa. Por su parte, Caleb, él dice, yo tenía 40 años cuando Moisés me prometió esta tierra y habían pasado 44 años, hermano, y hasta pasó ese largo tiempo y le dieron la tierra a Caleb. Ahora, en el espacio de tiempo que ellos vivieron de la promesa al cumplimiento, sucedieron muchas cosas en la vida de... Fueron años. Igual nosotros, Dios nos ha prometido cosas, pero debemos de entender que no es de la noche a la mañana. Que tiene que haber, hermano, ese espacio de tiempo donde Dios trabaja nuestra fe, Dios trabaja nuestro carácter, porque la paciencia produce un carácter probado. Dios trabaja nuestra mentalidad, Dios forma una identidad en nosotros, una personalidad, porque Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Y eso no es de la noche a la mañana, eso se necesita, hermano, una escuela según Dios conoce el corazón de cada uno. La escuela es diferente para cada uno en el sentido de la forma en que cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos forma, cómo Dios nos capacita. El tiempo lo estipula Él de acuerdo a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero que al final de cuentas Dios lo va a hacer. Bajo mi corazón, hermano, un pasaje en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 9 dice: pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Ahora, yo no quiero hablar de ministerio en sí, hermano, no quiero hablar de ministro, yo quiero que esto que quiero transmitirle, nacido del corazón de Dios, es para todos nosotros, para todo el pueblo en general. El verso 10 dice, o lo dice especialmente por nosotros. Sí, dice Pablo, se escribió por nosotros, pero este es lo que yo quiero hablar con usted, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Aquí involucra tres cosas: el arar la tierra, el trillar el fruto y el recibir la cosecha. Arar, hermano, según el diccionario, es trazar surcos profundos, ya sea con herramienta de mano o con un arado para poder depositar la semilla. Eso, usted le dan un campo y si usted es buen agricultor, usted sabe que ese campo lo tiene que preparar, que no es nada más de llegar y tirar la semilla y que la semilla crezca entre los matorrales, no sabe ni siquiera cómo está el suelo. Entonces, mucha gente no tiene el cuidado de preparar el campo en donde va a sembrar la semilla. Por su parte, trillar consistía en triturar el grano cortado para separar el grano de la paja. Eso era
limpiarlo para sacar el grano ya puro. Y claro, después vendría la cosecha en el sentido no de espigar, sino la cosecha de poder disfrutar el fruto. Ahora, el proceso, hermano, en un campo, yo nunca fui agricultor en realidad, pero a la luz de la escritura, puedo darme cuenta que hay un proceso en un campo, y una de las primeras cosas que hay que hacer es barbechar. Barbechar es, imagínese un campo donde está lleno de un montón de matorrales de todas clases, y que usted lo primero que tiene que hacer es arrancar todas esos matorrales, toda esa hierba que le podría perjudicar si usted echa la semilla, porque esa hierba no podría dejar que lo que usted sembró crezca libremente. Entonces, una de las cosas que hay que hacer cuando a usted le dan un campo es barbechar, es quitar toda los matorrales, toda la hierba. Lo segundo que usted tiene que hacer es descombrar, y descombrar es quitar las piedras. Tiene que usted que barbechar para poder quitar todos los matorrales, para poder ver usted el suelo, el terreno, y luego usted tiene que quitar las piedras. Después de usted quitar las piedras, usted tiene que arar. Arar es abrir los surcos en donde va usted a sembrar la semilla. Después de usted arar, mire, ya quitó los matorrales, ya limpió el campo, y ahora hay que quitar las piedras. Después de quitar las piedras hay que arar el campo, que es abrir los surcos. Luego hay que sembrar la semilla. Después de sembrar la semilla, usted tiene que cercar el campo. La cerca representa la obediencia. La semilla representa la palabra de Dios que tiene que producir el fruto. Las piedras representan quitar todo aquello que le es piedra de tropiezo en su vida cristiana. Y barbechar significa quitar todas esas hierbas malas y algunas venenosas que van a afectar la semilla, y por ende el campo, su vida, porque el campo es nuestra vida. Pero después, hermano, de usted barbechar, descombrar, arar, sembrar la semilla, hay que cercar, y la cerca representa la obediencia. Hay que fumigar, y la fumigación tiene que ver con matar todos esos animales que de alguna manera podrían afectar el buen producto que se sembró en esa tierra. Fumigarse es cuando usted va, se ministra con el pastor, cuando usted quita de su vida todas aquellas cosas que le van a afectar, áreas, carácter, etc. Regar, hay que regar la semilla, y la única manera de regar la semilla es la palabra de Dios. Tiene que congregarse para que el agua de la palabra de Dios le esté cayendo, la presencia de Dios, en fin, vida de oración, etc. Hay que regar esa semilla. Es natural que el fruto el árbol va a crecer, lo que usted sembró va a crecer. Va a llegar el tiempo de cegar lo que usted sembró. Después de cegar, hermano, usted recoge lo que es la siega, y luego viene trillar, y trillar es donde se va a limpiar todo el fruto para que después usted pueda disfrutar todo el trabajo que hizo. Ahora, todo esto, hermano, implica tiempo, porque desde el momento que usted le dan el campo hasta que la cosecha se llega, implica tiempo, implica dedicación, implica riego, cuido, implica fe, si usted quiere. Claro, la fe es importantísima.
para saber que todo eso al final le va a producir un buen producto, valga la redundancia de palabra. Pero hay un tiempo, y ese es el problema que nosotros como creyentes enfrentamos en este camino. Porque muchas veces nos dan una promesa, Dios nos da una palabra y nosotros queremos que suceda de la noche a la mañana. Y eso, hermano, es imposible, porque Dios dio la promesa y Dios va a hacer el hecho, o sea, el cumplimiento de la promesa. Pero hay un tiempo, hermano, entre la siembra y la cosecha, hay un espacio de tiempo. Ahora, cuando Pablo lo dice así de una manera, en un verso aparece esto, él lo resume en un verso, pero Pablo, él sabía el proceso de el campo está ahí, arar y cosechar. Entonces él sabía que no era de la noche a la mañana. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en la vida. No solamente, apliquémoslo a nosotros, nuestra vida cristiana. Porque este es un principio, hermano, de que también abarca a la gente que no cree en Cristo. Solamente que la visión de ellos es diferente, los proyectos, las metas de ellos son diferentes. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, es natural que Dios es el encargado de enseñarnos cuál es el proceso a seguir para que nosotros podamos tener una buena cosecha. El proceso es largo, dura años y en veces podríamos decir que dura desde que venimos a Cristo hasta que partimos de esta tierra. Y muchas veces no vamos a recibir algunas promesas, como dice el libro de Hebreos, que algunos murieron sin haber recibido las promesas. Claro, ese es otro tema. Ellos buscaban las promesas eternas, no las promesas temporales. Ellos sabían que si ellos perseguían las promesas eternas, las temporales les iban a venir por añadidura. Así que no había que afanarse por lo temporal, porque eso, si se buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendría por añadidura. Pero si nosotros aplicamos esto, porque Pablo dice, porque el que ara debe de arar con esperanza y el que tría debe de triar con la esperanza de recibir. Yo creo, hermano, que dentro del paquete que Dios nos dio y en toda su benevolencia y en toda su bondad y en todo su amor, Él quiere que nosotros también esperemos de Él lo que Él promete darnos, pero que entendamos que no es de la noche a la mañana, no es, la comparación o la ilustración, mejor dicho, no hay comparación. La ilustración, Él no es Santa Claus. Hoy en la noche se pone la petición en el calcetín o la calceta y al otro día amanecen ahí. No, hermano, Dios no es así. Hay un proceso en donde Dios tiene que trabajar nuestra fe, tiene que formar una mentalidad positiva, tiene que formar una identidad. En otras palabras, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Para Él es fácil, hermano, darnos lo que necesitamos en un minuto. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos formados hombres y mujeres de fe. Ahora, la escuela de la siembra y la cosecha es que entre la siembra y la cosecha hay un espacio de tiempo. Por ejemplo, mire, el libro de Lucas, capítulo 9 y verso 62 dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Yo tuve un conflicto en entender esto, porque yo le decía, Señor, pero ¿qué tiene de malo mirar hacia atrás?
Y entonces el Espíritu Santo me lo tuvo que ilustrar de una manera literal. Es como cuando, usted sabe, el buey va jalando el arado y el agricultor va atrás con el arado. ¿Ve? Entonces, dependiendo la magnitud, el tamaño del campo, muchas veces el hombre voltea a ver su vida pasada y no se da cuenta cuánto le falta para poder terminar. La manera en que el Señor me lo ilustró es: de nada sirve que el agricultor voltee a ver todo lo que ha hecho, porque no le va a poner atención a lo que le falta. Eso es lo que dice ese verso. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Yo, platicando con Dios, le dije: ¿qué tiene de malo ver? Me dijo: es que si ustedes ven hacia atrás, no le van a poner atención a lo que les falta. Entonces yo dije: es que Dios siempre tiene la razón, hermano. Y honestamente dije: wow, qué interesantísimo esto. Porque esto a mí me enseña que nosotros no podemos vivir del pasado. No podemos vivir del pasado. Yo le he enseñado al pueblo que vivir del pasado es estar presos en una cárcel de la cual nunca se puede salir. Es querer caminar con una cadena y una bola de hierro jalándola, y no te va a dejar caminar hacia lo que está por delante. Pablo lo dijo: olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Entonces, este verso nos hace entender de que nosotros no tenemos, hermano, que poner nuestra mirada en lo que ya pasamos en nuestra vida cristiana, sino tenemos que poner nuestra mirada en que adelantito vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. No podemos ver cuánto tiempo ha pasado, sino esperar el tiempo que falta. Ahora, repito, ese tiempo el Señor es el único soberano que decide cuándo es que va a hacer el cumplimiento de la promesa. Por eso es que yo le puse de ejemplo: Abraham tardó 25 años, José tardó 13 años, Caleb tardó 44 años. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú, hermano, trabajando en algo que Dios te prometió, y cuánto falta para que se cumpla lo que Dios te prometió. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 6, lo amplía un poco más, porque dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces le dice Pablo a Timoteo: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Pero entonces sigue diciéndole: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Pero fíjese que en el verso 6 le dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ahí no le dice el labrador debe ser el primero, sino el labrador que trabaja. Esa es, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en lo que respecta a la fe. Por ejemplo, a Abraham le dijeron: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, serás bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra, y las promesas que le dieron. Pero Abraham tuvo que salir, obedecerle a Dios para el cumplimiento de la promesa. Y fíjese que Abraham buscaba una patria, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Abraham no puso su mirada en las promesas temporales, con excepción del hijo que Dios le iba a dar.
Pero sabía, hermano, que esa promesa iba a abarcar hasta la eternidad. En el verso 6 yo veo la promesa. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir los frutos. ¿Ves? Pero yo veo ahí en ese verso también la promesa, el trabajo y el recibir los frutos. Recibir su parte de los frutos. Ese verso 6 está, pero preciosísimo. El labrador, la promesa, que trabaja el tiempo, debe ser el primero en recibir. Labrador, el tiempo, trabaja, recibir su parte de los frutos. Ahora, Pablo deja claro, el labrador que trabaja. Entonces, ¿qué trabaja qué? No pensemos en privilegios solamente, porque las promesas, hermano, en nuestra vida son en todas las áreas de nuestra vida. Matrimonio, familia, todas, no solamente hijos, tíos, abuelos, sobrinos, primos, etcétera, etcétera. Negocio, abarca, hermano, las promesas abarcan el negocio, abarcan el trabajo, el privilegio, el don, la gracia, el ministerio, la salud incluso. En otras palabras, a la vida en general. Entonces, trabajar, no piense solamente en lo que respecta a la obra, sino hay que trabajar para tener una buena relación matrimonial. Hay que trabajar con los hijos, hay que trabajar con la familia. A un negocio hay que meterle tiempo, trabajo, inversión. Al trabajo hay que meterle tiempo para, hermano, trabajar, devengar un cheque, etcétera, o un pago. El privilegio, por ejemplo, un privilegio en la iglesia, un don, una gracia. Hay que avivar el fuego del don de Dios, ministerio. Hay que trabajar. La salud, usted sabe que si aparece una enfermedad hay que trabajar en ella. Claro, primero hay que decirle, Señor, haz el milagro. Pero, de todas maneras, si te dan medicina, tienes que tomarla. Si te dicen que tienes que evitar esto, tienes que evitarlo. Si te dicen que tienes que hacer lo otro, tienes que hacerlo. Entonces, eso es trabajar en base a lo que nosotros, al resultado que nosotros queremos ver. Ahora, cuando Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir los frutos. Ahí yo vuelvo a ver, hermano, la promesa, el tiempo, el espacio de tiempo, que es el trabajo, y recibir los frutos. Entonces, desglosemos esto un poquito. El labrador que trabaja, la promesa. El labrador, la promesa, que trabaja el tiempo. Pero entre esos versos, entre el verso 6 y el verso 10, aparece sufro penalidades. Fíjense, sufro penalidades. Eso me indica a mí que Pablo tenía promesas y también esperaba recibir su parte de los frutos del trabajo. Pero en el espacio de tiempo, Pablo se encontró con toda clase de padecimientos, que de alguna manera Dios formando en él un hombre de fe, porque él no nació con la fe, él tuvo que ser formado un hombre de fe, tuvo que ser instruido, tocante al ministerio, él tuvo que esperar. Funcionó en Antioquía como maestro, como profeta, hasta que el Señor lo saca como apóstol a desarrollar la tarea que tenía que desarrollar. Entonces, el asunto con nosotros es que nos dan una promesa, pero en el espacio de tiempo entre la promesa y el cumplimiento, o el espacio de tiempo entre la siembra y la cosecha, no sabemos qué cosas Dios considera necesarias para formarnos hombres de fe, para formarnos una identidad, para trabajar nuestra fe, para que maduremos, hermano, porque Dios está más interesado en que seamos hombres de fe a darnos lo que Él ha prometido darnos. Hermano, porque este evangelio no es de palabras. Usted sabe que eso fue lo que Dios tuvo que trabajar con Pedro cuando le dijo al Señor, mi vida pondré por ti. ¿Qué le estaba diciendo?
Lo que tú vas a hacer, yo lo puedo hacer. Y entonces el Señor dijo, no, esto es peligroso porque Pedro está entendiendo que esto es solamente de palabras. Y entonces, hermano, aparece en la escena Satanás. ¿Y acaso dijo el Señor, no van a tocar a mis ungidos y Pedro es mi ungido y no lo van a tocar? No, él mismo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a rogar que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo? No puedo evitar que vayas a un trato y cuando vuelvas, le dice, ve a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cuando vayas con ellos, no les vas a hablar un evangelio de palabras, sino le vas a hablar un evangelio de experiencias, de cosas que vinieron a tu vida, Pedro, difíciles, fuertes, pero que te formaste un hombre de fe. A Dios no le cuesta nada, hermano, darnos lo que necesitamos. A Dios no le cuesta cambiar toda la atmósfera que en veces se nos presenta desagradable. Pero Dios tiene que trabajar nuestra fe, tiene que formarnos hombres y mujeres de fe, hermano. Porque si no, cuando se nos presente el momento difícil, vamos a ponernos a llorar como niños. O vamos a tirarlo todo y vamos a abandonarlo todo. Y no, por eso Pablo en el verso 6 dice, el labrador, la promesa, que trabaja el espacio de tiempo entre la cosecha, entre la siembra y la cosecha, debe ser el primero en recibir. Entonces, Pablo dice, el labrador que trabaja, amén. Entonces, soy labrador, pero tengo que trabajar. Pero entonces Pablo dice, por el cual sufro penalidades. Y entonces, hermano, Pablo se encontró en toda clase de situaciones. Persecuciones, falsos hermanos, en caminos peligrosos, en desvelos. Tuvo muchas veces que ayunar, hermano. Le enseñaron a tener abundancia y le enseñaron a tener escasez. ¿Y cuál era el secreto de esa clase? Era estar contentos. Sé estar abundado y sé tener escasez. El secreto es estar contentos, hermano. Y la única manera de estar contento es estar apegado a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice, sufro penalidades. Eso implica toda clase de padecimientos. En ese espacio de tiempo entre la siembra y la cosecha, nosotros como creyentes enfrentamos un sinfín de situaciones de toda índole y en toda área, hermano. Pero ¿qué es lo que Dios está trabajando ahí? Lo mismo que trabajó en Abraham, solamente que en diferentes medidas. Lo mismo que trabajó en José, porque si hablamos de la vida de José. Porque una cosa es que vengan los sueños de que Dios te levanta, de que llegas a ser el segundo en Egipto. Pero el proceso, sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos lo metieron a una cisterna. Lo querían matar. Aboga Judá y no lo matemos. ¿Para qué? Mejor vendámoslo. Lo venden. Va a parar a Egipto. Va a parar a la casa de Potifar. Ahí, hermano, le entra una tentación terrible que al final tuvo que salir corriendo porque no voy a creer que la mujer de Potifar le quitó la ropa a la fuerza. No, él se la quitó solo. Pero en el último momento volvió en sí, salió corriendo, hermano. Fue a parar preso. Ahí, hermano, Dios formándolo, cuando después sale ya a ser el segundo en Egipto. Pero ¿cuál fue el proceso? Abraham tuvo también su escuela, hermano. Caleb, no se diga, imagínense Caleb. Caleb vivió 44 años aproximadamente, hermano, en medio de un pueblo incrédulo, murmurador, carnal, mundano, porque en su corazón se volvieron a Egipto. Hermano, Caleb vivió en medio de un pueblo incrédulo, mundano, carnal, quejumbroso,
insujeto porque se le rebelaron a Moisés. Y Caleb se mantuvo, o sea, una escuela, hermano, en donde la gran mayoría eran mundanos, incrédulos, quejumbrosos, carnales, insujetos, y todo lo miraban con los ojos del diablo, porque cuando fueron a ver la tierra prometida, y eso que eran líderes de tribus, solamente él y Josué vieron lo hermoso de la tierra prometida, y los otros 10 vieron todo lo negativo que había, porque habían cosas negativas, habían gigantes. No, decían, es una tierra que traga a sus moradores, porque ellos miraban con los ojos del diablo, aunque tú no lo creas. En veces en las iglesias hay gente que no ve las cosas con los ojos de Dios, las ve con los ojos del diablo. Ve la obra con los ojos del diablo. Todos son negativos, son incrédulos, hermano. Son insujetos, son carnales, son mundanos. Y tú tienes que proteger tu fe, hermano. Porque, aparte de eso, cobardes, hermano. Cobardes. Cuando el Dios bendito iba con ellos. Entonces yo veo, hermano amado, por ejemplo, Pablo dice, sufro penalidades, toda clase de padecimientos. Tú debes de entender que cuando Dios te da una promesa, vas a pasar por una escuela en donde Dios te va a formar un hombre y una mujer de fe. Vas a pasar por una escuela. Esa escuela es el espacio de tiempo entre la promesa y el cumplimiento, entre la siembra y la cosecha, en donde Dios te va a formar una identidad. Pero Pablo dice en el verso 9, hasta el encarcelamiento. O sea, en esa escuela no hay límites. Ni tampoco, hermano, eso es, no hay condiciones, es incondicional en lo que respecta de ti hacia Él. No, Señor, ahora no voy a ir a servir porque tengo este gran problema. El servicio es incondicional. La fe no te da opciones. O crees o crees. Si no, te quedas postrado en el desierto y nunca vas a poder disfrutar la buena tierra. Es más, Dios mismo te va a matar. A la gran mayoría, hermano, se quedaron en el desierto. Murmuradores, quejumbrosos, libertinos, en fin. ¿Por qué, hermano? Entonces tú tienes que entender que cuando Pablo dice hasta el encarcelamiento, es que en la escuela de haber recibido la promesa y de disfrutar la promesa, no hay límites en lo que Dios tenga que tratar con tu vida, con tal de formarte un hombre, una mujer de fe. Y Pablo dice, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Para muchos Pablo era un malhechor, pero él era en medio de ese trato un bienhechor. Eso es lo que la Escritura enseña. No os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaréis. ¿Qué estaba diciendo? Porque habían algunos que se cansaban de hacer bienes y les venían males, y bienes y males. Y le hacían un favor a alguien y les pagaban mal. Y buscaban a Dios y no miraban, hermano, que llegaba al cumplimiento de la promesa. Entonces Pablo les dice, miren, acuérdense de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme al Evangelio, por el cual sufro penalidad. O sea, el modelo a seguir es Cristo, pero sean imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Entonces, cuando dice hasta el encarcelamiento, no hay límites. No hay límites en lo que Dios va a tratar con tu vida, con tal de formarte un hombre o una mujer de fe, como un malhechor. Y aunque, hermano, vengan cosas negativas, tú siempre tienes que hacer bienes. Siempre, hermano. Ahora Pablo dice, por amor a los escogidos. Pero el tiempo del labrador que trabaja debe ser el primero en recibir los frutos. Hermano, ese espacio de tiempo es el problema para nosotros los creyentes. Porque queremos una promesa hoy y ya mañana ver el fiel cumplimiento. Yo quiero decirte algo. Yo sigo esperando promesas de Dios
que lo recibí en los primeros 3 meses de mi conversión. Estoy hablando de 30 años atrás, hermano. Lo recibí en mis primeros 3 meses de conversión. Y hasta hoy no las he visto. Y me acuerdo, y por eso digo, me gusta anotar cuando Dios me da alguna promesa. Hay muchísimas ahí que Dios ha cumplido, pero faltan todavía algunas que Dios cumpla. Pero sé que estoy en el espacio de tiempo donde Dios está formando en mí todavía un hombre de fe. Todavía está formando una identidad, hermano, porque, hermano, tengo un alma problemática, tengo una mente que es bombardeada diariamente por el enemigo, como tú igual. Pero igual uno tiene que agarrarse bien del Señor y creerle a Dios que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la escuela de Israel, de la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, lo primero era salir de Egipto, la promesa. Dios les iba a dar una tierra riquísima, que emanaba leche y miel, de granados, de olivos, de manzanos, de palmeras, de higueras, de viñedos, de las piedras podía sacar cobre, en fin, hermano, tierra que emanaba leche y miel. Y ellos pensaron, no, pues nomás salimos de Egipto y ahí va a estar la tierra. Pero como el pueblo fue rebelde, el pueblo fue incrédulo, no le mezcló fe a la palabra que oía, el tiempo se alargó. Ese es otro problema. Porque, hermano, si tú le mezclas fe a lo que oyes, hay un tiempo que Dios estipula. Pero si Dios dice, no, me está titubeando en la fe, entonces tengo que trabajarlo, tengo que formarlo. ¿Por qué cree que Santiago decía, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas? Ellos se gozaban no de la prueba, sino del efecto que iba a tener la prueba. Porque ellos sabían que cuando se presentaba la prueba, ahí ellos iban a ser o aprobados o desaprobados. Por eso era prueba. Pero ellos sabían que si ellos eran aprobados, iban a conocer a Dios en otra dimensión e iban a subir un escalón más en su trabajo interno que Dios hacía en ellos, en su fe. Iban a entrar a otra esfera del evangelio. Porque este camino, hermano, si tú no ganas primero, no puedes pasar a segundo. No. Hermano, eso es interesantísimo. Primero va antes que segundo, Juan, me decía mi abuela. Y le decía, ay, mi abuela, lo que me dice. Y no te olvides, Juan me decía, que segundo va después de primero. Ah, esa mi abuela, le decía yo, lo que me dice. Pero crecí, llegué al evangelio y entendí, hermano, que esa viejecita tenía razón, a pesar de que no sabía ni leer ni escribir, hermano. Pero sin duda la vida le había enseñado. Porque la vida nos enseña. Usted sabe que la misma escritura dice que el vino añejo es mejor que el vino nuevo. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Porque Dios quiere que nosotros seamos hombres de fe. Pero no solamente palabras, sino que seamos gente de experiencias. Ahora, la escuela de Israel, salir de Egipto, eso era lo primero, la promesa. Sacarlo de la esclavitud. Pero ellos no contaban que para llegar a Canaán había que atravesar un desierto inmenso. La escritura lo presenta como un inmenso y terrible desierto, lleno de serpientes y lleno de escorpiones. Hermano, Dios los cuidó allí, les enviaba el maná y usted sabe que el maná tenía el misterio que cuando lo cocinaban siempre les daba diferente sabor. Eso es la palabra. La palabra es la misma que predicamos, solamente que siempre es diferente espíritu y es diferente sabor. Diferente espíritu me refiero que el Señor lo envía con un diferente sabor. ¿Ve?
Ahora, salir de Egipto era la promesa. Hermano, llegar a Canaán era el cumplimiento, pero había un espacio de tiempo donde Dios tenía que enseñarles. La nube, no crea que Dios estaba interesado en que fueran frescos en el desierto. La nube les iba a enseñar que era importante llegar a Canaán y tener guianza. La nube era guianza. Dios no estaba interesado en que los cubriera y fueran con sombra. El maná, ¿por qué lo tenían que recoger temprano? Para enseñarles que cada día tenían que buscar una palabra, un rema para su vida, para mantenerse todo ese día. ¿Y por qué les puso a un Moisés? Para que aprendieran a estar bajo autoridad. Para mí, al menos en este tiempo, hermano, de compartir todos los días, para mí ha sido tan especial porque me despierto, me levanto, mi vida devocional con el Señor, y estoy en el día meditando una palabra, si es que no me la dio en la mañana, hermano, meditando una palabra para mi vida, porque en realidad debo decirle que yo no busco una palabra para su vida, yo busco una palabra para mi vida. La Biblia dice: saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. Compartir, ay hermano, olvídese. Ahí tengo en mi pequeño notebook, en mi pequeña laptop, más de 5,000 mensajes que yo pudiera transmitirle, hermano. Pero siempre busco algo que hable a mi vida, que alimente mi fe, que me acerque a Dios, o en todo caso que sacuda los cimientos de mi fe. Ahora esto, hermano, así como tú, yo estoy esperando promesas de parte de Dios. Promesas que no se han cumplido, promesas para este tiempo. Por eso ahora que apareció el coronavirus, dijeron viene la gran tribulación y todo eso, yo dije, no hombre, todavía me falta una lista de cosas que Dios tiene que hacer en mi vida. Lo primero que me dijo hace poco: hay mucho trabajo para ti. ¿Y cuál trabajo tengo? Si estoy encerrado aquí, hermano. Entonces quiere decir que va a haber un trabajal que hacer en Dios, y eso todavía no ha llegado. Ahora, en el caso de Israel, la promesa era salir de Egipto. Lo segundo era atravesar el desierto. En ese espacio de tiempo llamado desierto, había una escuela de aprendizaje. La primera clase era fe. La segunda clase era obediencia. La tercera clase era esperar. Y la cuarta clase era disfrutar la tierra prometida. Porque hasta para disfrutar, uno tiene que saber cómo disfrutar todo lo bueno que Dios da. Porque muchos, en toda la abundancia que han tenido, lejos de disfrutarla, han echado a perder sus vidas. Y eso sí es delicado. Quiere decir que no estaban preparados para la abundancia de todo lo que les dieron. Entonces, ¿cuál era la promesa? Salir de Egipto. ¿Cuál era la escuela, el espacio de tiempo entre la promesa y el cumplimiento, o entre la siembra y la cosecha? Era atravesar el desierto, pero en el desierto habían clases que aprender. Fe, obediencia, esperar, sujeción, guianza. Hermano, para poder llegar a disfrutar la tierra prometida. Llegar a Canaán era disfrutar el fruto de toda esa travesía. A veces nosotros queremos sembrar hoy una semilla y ya mañana estar cortando los frutos, y no es así. Pablo dice: el labrador que trabaja debe de ser, por ley divina, el primero en recibir su parte de los frutos. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 5 y verso 7, dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Hermanos, sed pacientes, porque debo decirle, y no me quiero meter en el tema, la paciencia no es solamente de este lado del velo, sino del otro lado del velo. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra.
siendo paciente en ello. Ese es uno de los problemas que tenemos, la paciencia. Somos impacientes. Y entonces Dios dice, como la tribulación produce paciencia, y la paciencia forma el carácter, porque la paciencia, carácter probado, hermano, el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Entonces, ahí en ese lapso de tiempo, es donde, hermano, el hombre es trabajado. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El Salmo 126 es rico también. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. Siembran. El lapso de tiempo, en veces hay lágrimas, hermano. Pero viene la cosecha y viene el grito de júbilo. El verso 6 dice, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Pero nosotros queremos las cosas ya. Y Dios dice, no, a mí no me cuesta nada dártelas. Pero hay que trabajar, hay que esperar, hay que creer, hay que obedecer. Y lo vas a ver. La siembra, hermano, o la promesa a nuestra vida es aplicada, valga la redundancia de palabra, a toda área de nuestra vida. ¿Cuántas cosas hay que trabajar a nivel matrimonial para poder llegar a tener una bonita relación? ¿Cuánto hay que trabajar, hermano? ¿Cuánto hay que sembrar? Porque si yo siembro paz, voy a cosechar paz. Si yo siembro armonía, voy a cosechar armonía. Si yo siembro respeto, voy a cosechar respeto. Si yo siembro paciencia, voy a cosechar paciencia. Si yo siembro amor, voy a recibir amor. Ese es, hermano, si yo quiero tener una bonita relación matrimonial, yo tengo que trabajar en lo que yo tengo que sembrar. No es como muchos dicen, es que ella me va a hacer feliz, él me va a hacer feliz. No, tienes que ir con la mentalidad de que tú tienes que hacer feliz a tu pareja. Estás sembrando y vas a cosechar lo que siembras. Entonces hay que trabajar. Cuando hay problemas en los matrimonios, hay que trabajar en esos problemas en base a lo que la Escritura nos enseña. Usted sabe que la cabeza del hogar no es el varón. La cabeza del hogar es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón. Pero la cabeza del hogar no es el varón. La cabeza del hogar es Cristo. Eso fue lo que María le dijo a aquella pareja en las bodas de Caná. Haced todo lo que Él os diga. ¿Por qué? Si este hogar les estaba diciendo, lo gobierna el Señor, las cosas van a caminar bien. Entonces hay que trabajar, porque muchas veces la gente se casa y dice, no hombre, este es mi príncipe azul, este es la mujer, pero hay que trabajar. Porque viene la identificación de almas y no hay almas gemelas, hermano. No hay almas gemelas. Hay almas compatibles en algunas cosas. Entonces hay que trabajar a nivel matrimonial para poder tener una bonita relación matrimonial. Hay que trabajar la familia, comenzando por los hijos, los tíos, los abuelos, los hermanos. Hay que trabajar, hermano. Hay que sembrar cosas buenas. El negocio. Al negocio hay que sembrarle fe primeramente. Después de la fe hay que meterle tiempo. Hay que meterle dinero. Entonces, eso es trabajo. Un negocio no prospera de la noche a la mañana. A menos que sea que vayas a vender 5 kilos de cocaína. Te los dan, vas y ya te ganaste 10, 15 mil dólares. En un ratito, mucha gente así quiere las cosas, de la noche a la mañana. Y no es así, hermanos amados. En un negocio hay que meterle fe primeramente.
Porque si vas a emprender un negocio y dices, pues es que la verdad lo voy a emprender, pero no sé si va a funcionar. El no sé, prácticamente estás diciendo, no va a funcionar. ¿Por qué fue que muchos de los que no entraron a Canaán se quedaron postrados? Porque vino el signo de interrogación. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y entonces la respuesta divina le dice, por cuanto habéis dicho podrá, no entraréis. Punto. No entraréis. Eso fue lo que afectó a Moisés. ¿Sacaremos agua de esta roca? Y aparece el signo de interrogación. Y entonces Dios le dice, no, como santo seré tratado. Me estás presentando delante del pueblo como un Dios mentiroso, Moisés. Yo te dije, golpea la roca y va a salir agua. Yo te dije, háblale a la roca y va a salir agua. ¿Por qué tú dices, sacaremos agua de esta roca? Cuando yo te dije que va a salir agua de esta roca. Y usted mire, se molestó con Moisés. En un momento se desesperó Moisés y empezó a dudar. Y yo dijo, no entraré, Señor, pero mira, he caminado este desierto. No vas a entrar y punto. Josué es el que va a tomar la estafeta y tú vente conmigo. Porque no se puede comenzar un negocio y decir, ¿y será que va a funcionar? No. El trabajo. Tú debes entender que en el trabajo no te van a pagar bien si no haces un buen trabajo. Como decía un hombre que le decía al jefe, oye, metiste mal ese clavo. Ahí se va. Oye, metiste mal ese tornillo. Ahí se va. Ese pedazo de madera está mal puesto. No, ahí se va. Se cansó el jefe, le dijo, no, pues el que se va eres tú, pues. Porque el trabajo hay que hacerlo bien, hay que ser puntuales, hay que ser sujetos a los jefes. Mi abuela, créate fama y acuéstate a dormir. Tú haces un buen trabajo y vas a tener las puertas abiertas. Eres responsable, vas a tener las puertas abiertas. Si van a descansar gente, tú eres el último o la última que van a descansar. ¿Por qué? Porque eres buena trabajadora, responsable, puntual, creativa, diligente. Hermano, entonces el trabajo hay que meterle trabajo. Si sale una posición, puedes llegar a ser jefe, puedes llegar a ser jefa, encargados. ¿Por qué? Porque le metiste tiempo. El privilegio, hermano. ¿Cuánta gente quiere en las iglesias llegar a ser ancianos, hermano? Pero son irresponsables, insujetos, peleoneros, hermano. No son responsables con su privilegio, ni siquiera llaman cuando faltan. Y quieren privilegios mayores. ¿Y por qué se lo dieron a aquel? ¿Y por qué aquel? Si yo tengo 20 años, pero los 20 años que has estado en la iglesia has sido irresponsable, incumplido, insujeto, problemático. ¿Cómo quieres, pues, que se te concedan privilegios mayores si el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho? Aunque ese verso es aplicado a ser fiel en lo poco aquí en la tierra para ser puesto en lo mucho ahí en la eternidad. Por ejemplo, los dones. Te dieron un don. Hay que alimentarlo, hay que avivar el fuego del don de Dios. Tienes que meterle, como dicen algunos, rodillol. Tienes que orar, tienes que tener tu altar con Dios. Tienes que llenarte de la palabra para tener el conocimiento de la palabra, para que no venga el enemigo y te empiece a bombardear con palabras antibíblicas. En veces en las iglesias dice, pueblo mío, así dice el Señor, hoy por ti, mañana por mí. Óyeme, pues, ¿dónde pues? O hasta la política. Pueblo unido jamás será vencido. No, pues si no estamos en política, hermano, por favor. Para un don hay que meterle obediencia, sujeción, fe, conocimiento, oración para tener el aceitito, carácter trabajado para tener la gracia. Si está para servir mesas, se tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Cuánto más para estar en el altar o estar predicando, hermano, o para desarrollar una gracia, un don, palabra y conocimiento, revelación, sabiduría o interpretación de lenguas, profecía.
Hay que meterle, hermano, tiempo, una gracia, un ministerio, por ejemplo, hermano. Un ministerio hay que sentarse, hay que escuchar, hay que preguntar. Yo tuve la bendición de tener un pastor, no lo dejaba en paz. Y hermano Otto y esto, y hermano Otto que dice aquello, y hermano Otto mire, y hermano Otto aquí, y hermano Otto allá, y mire esto, hermano Otto, y mire, ¿usted cómo ve esto? Algunas veces me decía, mi hijo me decía, qué bonito está eso. ¿Quién te lo dijo? No, aquí en la palabra, el Señor me lo reveló. Me decía, qué bonito está eso. Otras veces llegaba y me decía, eso está raro. Decía, pero bueno, mientras dice ahí guárdalo. Otra vez le diga, mire cómo ve esto. Eso tíralo a la basura, me decía. Una vez me dijo, cuando uno es niño, va a abrir el agua de la llave y piensa que sale agua y piensa que uno ya lo descubrió, pero otros lo descubrieron antes, me decía. ¿Qué me estaba diciendo? Estás niño todavía. Yo no me enojaba, hermano. Contrario, siempre estaba pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Hay quienes no preguntan. Hay pastores que en veces predican unas barbaridades porque no le preguntan a su cobertura. Ni les interesa escuchar a su cobertura. Y predican unas barbaridades, hermano. Que en veces uno dice, pues, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Acaso la Escritura no dice que el que es enseñado en la palabra consulte con el que le enseña? Hermano, oiga, consulte, claro que alguien va a decir, no, pero consulto con el Señor, no. Comparta, dice, es más, comparta, dice la Escritura, con el que le enseña. O si tú ves algo en la Escritura, y ve y para que tu cobertura te lo confirme. Hay quienes no preguntan nada, hermano. Nada. Y enseñan unas cosas que uno dice en veces, ¿de dónde lo habrá sacado? Al ministerio hay que meterle trabajo, hay que meterle tiempo. A mí me empezaron a profetizar ministerio apostólico a los 9 meses de convertido. 9 meses de convertido, hermano. Y después cuando ya empecé a los 3 años, porque a los 3 años empecé a pastorear, hermano. Sobrenaturalmente empecé a pastorear y profetizaban y iba con mi autoridad, mi cobertura. Decía, oiga hermano, le decía, me profetizaron ministerio apostólico. Me quedaba viendo, me decía, tíralo a la basura. Yo quiero que usted lo sepa de mí para que después no le vaya a llegar a los oídos que yo me estoy proclamando. No, mi hijo, está bien, me decía, pero tíralo a la basura. 5 años pasaron donde él me decía, tíralo a la basura. Después de 5 años me decía, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Pasaron otros 5 años que me decía, guárdalo. Después me decía, espera el tiempo, espera el tiempo. Hermano, me esperé 13, 14 años para yo empezar a funcionar. No, algunos les profetizan hoy, ya mañana. Ya mañana ya son apóstoles. Y ni siquiera han tenido una formación, ni las señales, ni la doctrina. Por eso es que hay tanta barbaridad, hermano, de doctrinas. Ahora, hay que meterle trabajo. Pero en esa pausa o en ese espacio de tiempo entre la promesa y el cumplimiento, o entre la siembra y la cosecha, hermanos, se viven unas cosas que en veces son fuertes. En toda área de nuestra vida, si hay una área que nos está afectando, tenemos que trabajarla y tomar decisiones. Yo tengo que quitar esto en mi vida porque me está estorbando. Y hay que empezar, hermano, a descombrar, a quitar las hierbas. En veces uno tiene que renunciar hasta a amistades que no te ayudan en nada. Que en vez de estarte acercando a Dios, te están alejando. Que en vez de estar haciendo que crezca la gracia, el don, hermano, y el amor hacia Dios, se va apagando. Y en vez de decirte, échale ganas, sírvele, ¿a poco todavía estás sirviéndole? ¿A poco todavía estás ahí sirviendo? Yo por eso dejé de servir. ¿Para qué estás sirviendo en la iglesia? ¿Acaso te pagan, pues? Es que uno no lo hace porque le paguen. Uno lo hace porque está agradecido con Dios, hermano.
¿Qué más puede hacer uno por tanta bondad de Dios? Como decíamos ayer, ¿qué más puede hacer uno, hermano, sino gratitud hacia Dios? Todo es de Él, decíamos anteayer. Dios ha sido maravilloso, bondadoso, dador, perdonador, benigno, misericordioso, paciente, lento, grande en misericordia. Hemos visto milagros. Ahora, le servimos porque Dios es bueno. Fíjate que yo ahorita estoy aquí compartiendo contigo. Y te voy a decir esto, no lo voy a hacer, claro que no. Pero yo le he dicho, Señor, qué a gusto estoy compartiendo todos los días. ¿Por qué mejor no pones otro pastor ahí en la iglesia y yo me quedo compartiendo todos los días aquí? Pero claro, sé que tengo una responsabilidad ya que se abra la puerta y volvamos, hermano, a nuestra normalidad en lo que cabe de lo que va a ser normal, porque muchas cosas van a cambiar. Pero yo estoy bien a gusto aquí, hermano, compartiendo hermano, y estudiando y han habido unos temas muy bonitos que han bendecido mi vida. Yo sé que ha bendecido la tuya también. Pero no estoy desesperado, así que ya abran, que ya abran. No, le digo, Señor, si no se va a abrir ahorita, no hay problema. No, pero que las ovejas se van a dispersar. No. La oveja conoce su lugar de descanso, Cristo, y sabe que Dios le ordenó congregarse, su mandamiento, hermano. Así como la abeja sabe dónde hay miel, pues ahí va a ir. Sencillo, hermano. La oveja sabe. Incluso le he dicho, y los que van a regresar bien, y los que se van a ir a otra iglesia, pues ya ni modo, Señor. Esa es ya decisión de cada uno. Yo se abre la iglesia, volveré a predicar, Señor, y tú sabrás lo que haces en tu obra. Yo solamente voy a hacer mi parte porque yo no puedo hacer tu parte. Yo puedo quitar la piedra, pero yo no puedo resucitar a Lázaro. Le dijo a los discípulos, quiten la piedra, hagan lo que ustedes pueden hacer. Y yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Ustedes pueden quitar la piedra, así que échenle fuerza y quiten la piedra. Pero yo voy a resucitar a Lázaro. Eso no lo pueden hacer ustedes. Y ya que Lázaro esté resucitado, entonces ahora sí a ustedes les quitarle las vendas del rostro, las vendas de los pies, las vendas de las manos, y enséñenle que está libre, pero que esa libertad no le permite ir a pecar. Así que ustedes hagan lo que pueden hacer. Porque, hermano, yo espero que tú como pastor no estés preocupado, Señor, y si fulano no vuelve, y si sutano no vuelve. Hermano, no te preocupes. Tú entiende que Dios te dio una promesa y esa promesa va a tener su fiel cumplimiento. Pero hay un espacio de tiempo entre la siembra y la cosecha. Tú sigues sembrando. Si hay cosas en tu matrimonio que hay que arreglar, sigue sembrando. Si hay cosas en la familia que se tienen que arreglar, sigue sembrando. Si el negocio en veces se traba la carreta, sigue sembrando. Sigue trabajando. Si en el trabajo en veces no valoran tu trabajo, tú sigue trabajando igual o mejor si has trabajado bien. El privilegio, el don, la gracia, el ministerio, hasta en tu salud. Si hay cosas que te están afectando, deja de hacerlas. Hay comidas que te están afectando, deja de hacerlo, deja de comerlo. ¿Por qué? Porque también tienes que cuidar el templo del Señor. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo eso? El problema que nosotros tenemos es que queremos la promesa y el cumplimiento ya. ¿Cuántas cosas no pasó Abraham? ¿Cuántas cosas no pasó José? Hermano, cosas fuertes. ¿Cuántas cosas no pasó Caleb, hermano? En medio de un pueblo mundano, carnal, quejumbroso, insujeto. Hermano, y muchos de ellos no llevaban el tabernáculo del Señor, sino el tabernáculo del Dios Renfán. Eso lo dice el libro de los Hechos. ¿Acaso fue a mí que ofreciste sacrificios en el desierto, casa de Israel? ¿Acaso no llevaste
la estrella del dios Renfán y el tabernáculo de Moloc. Entre ellos había quienes llevaban otro dios y otra guianza. Y entre ellos vivió Caleb. Pero Dios lo formó un hombre de fe, hermano. Yo tenía 40 años cuando Moisés me prometió esta tierra. Y todavía estoy tan fuerte como al principio. ¿Fuerte en qué? En su fe. Y cuando tú te das cuenta, la tierra que le dieron a Caleb era una tierra de gigantes. Hebrón, ahí habitaba Cesaía, Imán y Talmai. Gigantes, hermano. Pero era fuerte Caleb. Fue formado un hombre de fe. En veces, pueblo de Dios, las cosas necesitan su tiempo. No son de la noche a la mañana. Hay que meterle trabajo. Hay que meterle fe. Hay que meterle obediencia. Hay que meterle paciencia. ¡Ja! Paciencia. Esperar, hermano. Hay que esperar. Y Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pero Dios quiere formarte un hombre y una mujer de fe. Ahorita estamos todavía encerrados, al menos aquí no se han abierto las puertas para las iglesias. Pero ¿cómo vamos a volver? Yo te he dicho, yo no sé cómo va a estar. Yo voy a seguir enseñando y predicando. Los días que no tenga culto, lo voy a hacer aquí, gracias a Dios. Ya esto, una bendición. Antes decía, pues nomás tengo culto martes, viernes y domingo. Ahora no, ahora vamos a estar compartiendo porque hay mucho que compartir. A lo mejor a esto se refería el Señor como me dijo, hay mucho trabajo que hacer. Pero si eres un siervo, estás en un área o donde estés, tú sigue haciendo tu parte. Tú no puedes hacer lo que le corresponde a Dios hacer. Nosotros podemos quitar la piedra, pero no podemos resucitar a Lázaro. Nosotros podemos enseñar la palabra, pero nosotros no podemos cambiar a la gente. Nosotros podemos trasladar la palabra, interpretar la palabra, pero nosotros no le podemos revelar a la gente. La revelación le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros podemos enseñar acerca de las gracias, de los dones, de las administraciones, de los poderes, de la liberación, de la alabanza, pero quien se encarga de formarlos es Dios y trata con cada uno. Ahora el tiempo, hermano amado. Hay pastores que han tenido mucho tiempo, 15, 20 años en una obra y no han visto todavía la cosecha de todo lo que han sembrado. Pero por ejemplo, si mal no recuerdo, leí alguna vez la vida, espero no equivocarme en el nombre, Claudio Freyson, creo yo, un predicador de Argentina. Creo que habían pasado 15, 20 años y no miraba nada. Y empezó a orarle al Señor, decirle, Señor, pero ¿qué pasa? Estoy haciendo mal las cosas. Pero llegó un momento donde se abrió la brecha y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Él lo cuenta. ¿Cuántas veces los padres de familia con los hijos no quieren nada con Dios? Y tú estás parado en la brecha enseñando, enseñando, enseñando. Y muchas veces como predicador te afecta, pero tú tienes un compromiso con Dios y tienes que enseñar y enseñar. Pero llegará un momento donde hay una promesa, cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Y hermano, y se va a abrir la brecha. Y eso va a ser una bendición, hermano. ¿Por qué? Porque le creíste. Le obedeciste, esperaste y vas a ver la promesa. En veces hay una enfermedad, hermano, y
Y tienes que ir a los médicos y la medicina y tú estás parado en la brecha enseñando y enseñando y enseñando. Y en veces hasta enfermo vas y predicas y compartes, hermano, y hablas de sanidad y hablas del Dios Todopoderoso que sana y tú estás enfermo. Va a llegar un momento donde el Dios bendito te va a sanar. Tú tienes que inclinarte a que Dios te va a sanar. Tienes que hablar del Dios que sana. Y tal vez en veces padeces situaciones financieras. Y tú tienes que hablar del Dios que prospera, del Dios que provee, del Dios que bendice. Aunque en realidad estés pasando situaciones económicas difíciles. Porque eso honra a Dios. Y vas a ver la provisión divina. En veces no ves el cambio en uno de los tuyos, o tal vez en tu pareja, el esposo, la esposa, pero tú le dices, Señor, pero yo te busco y yo te creo, y al final lo vas a ver, hermano. Lo vas a ver, hermana, pero tienes que trabajar en ello. El evangelio no es hoy te conviertes y ya mañana ya estás volando como ángel. No, hermano, es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero Dios va cambiando y va formando una identidad. Va formando un hombre, una mujer de fe. Dejas de ser niño. Cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando dejé las cosas de niño, dice Pablo, entendí que al final siempre va a haber un galardonamiento, una recompensa, una premiación, un bien, una promesa cumplida de parte del Dios bendito. Hermano, el evangelio es glorioso, pero tenemos que entender, como dice la Escritura, hay un principio, pero hay un final, y el final es mejor que el principio. Y que aún la Escritura dice, claro, el fin de todo asunto es mejor que el principio. Pero la Escritura también dice que aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final será grande. Y que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, buscar a Dios, servirle a Dios, creerle a Dios, esperar en Dios, no es comer el pan de afanosa labor. Echa tu pan sobre las aguas y al final del tiempo lo vas a recibir. Yo dije, si echo pan en las aguas, se deshace. ¿Cómo lo voy a recibir? Pero el Espíritu me dijo, no, tú echa pan sobre las aguas porque estás alimentando todos los peces y estás engordando todos los peces. Vas a recibir peces. Así como desconoces cómo se forman los huesos de una criatura en el vientre de una mujer, así desconoces la obra de Dios. Me dijo el Señor una vez en Union Springs, Alabama, hace aproximadamente 15 años, quizá más. Así como desconoces cómo se forman los huesos de una criatura en el vientre de la mujer, así desconoces la obra de Dios, me dijo. No trates de entenderme, Juan Villatoro, me dijo. Solamente créeme. Dije, bueno, no tengo opción. La fe no te da opciones, pueblo de Dios. Dios te bendiga. Dios te dé entendimiento. Y tú que ya pusiste las manos en el arado, no voltees a ver cuánto tiempo tienes en el Evangelio esperando, sino ve hacia adelante cuánto tiempo te falta. Quizá te falte menos del tiempo que has esperado.
Dios te bendiga, pueblo de Dios. Yo quiero que nosotros nos demos cuenta que todavía hay cosas que el Dios bendito tiene que cumplir en cada uno de nosotros. El día de mañana, con el favor de Dios, estaremos de nuevo aquí a las 8. No trates de entenderme, me dijo. Solamente créeme. Pero claro, en la fe encierra obediencia, esperar. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, le dijeron a Josué. Si eres perezoso y te quedas parado, no vas a conquistar nada. Tienes que caminar. Es la única manera de conquistar, es la única manera de ver las promesas cumplidas. Seguir, y al final el Dios bendito, que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, hará en tu vida, seas oveja o seas siervo, lo que Él prometió. Dios te bendiga.